Bienvenidos al acto de celebración del encendido de la primera vela de Hanukkah. Para comenzar el acto tiene la palabra Carmen Álvarez, directora del Museo Sefardí de Toledo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a vuestra casa, al Museo Sefardí de Toledo. Toledanos y toledanos de corazón, como es mi caso, celebramos hoy Hanukkah, una festividad muy presente en nuestro museo, en nuestro discurso expositivo, y una festividad que nos reúne a todos aquí. La fiesta de la luz y la fiesta de la reedificación del Segundo Templo nos conlleva al Museo Sefardí a haber hecho un compromiso en nuestro calendario cultural, calendario también festivo, a cerrar el año cristiano, pero el año cultural 2022 con Hanukkah. Para nosotros, el sentido de esta fiesta es compartirlo con la comunidad judía española y con el público del museo, y creo que en este domingo de luz, en este domingo soleado, lo vamos a conseguir. Será fundamental para poder desarrollarnos como museo y como institución cultural muy afincada en la ciudad, como parte indispensable del patrimonio de esta ciudad, de su historia, y como parte indispensable del legado material e inmaterial de la comunidad que hoy nos acompañáis, contar con todos vosotros. Sentiros, por favor, en vuestra casa. Sentid que estamos con actos como este uniendo lazos, hermanando en pro de la difusión de un legado que a todos nos responsabiliza, nos compromete y nos une, que es el legado hispano-judío y sefardí. Por ese motivo, celebrar y tener presente el calendario y el sentido más antropológico de nuestro museo, que tenemos en la colección, en la Galería de Mujeres, en nuestro maravilloso espacio sinagogal, recuperar una sinagoga de Toledo del siglo XIV, como es la maravillosa sinagoga de Samuel Leví, que con el lujo que tenemos en el museo de contar que sea nuestra sede, va a ser fundamental para poder desarrollar actividades como esta. No lo consideréis algo aislado, por favor, toledanos, toledanas y comunidad judía española. Considerarlo como el punto de partida y como la sinceridad de un programa cultural que el museo ofrece con todo su esfuerzo, pero también con la implicación de todos vosotros, para poder seguir desarrollándonos como institución. La palabra Hanukkah en hebreo, para todos aquellos que nos acompañan pero que quieren saber más sobre esta cultura y sobre el sentido de esta fiesta, significa dedicación. Este año que arrancamos, futuro 2023 ya, año cristiano, va a ser un año desde el museo de dedicación a su público y a la comunidad judía, nacional e internacional. Queremos consolidar el sentido del museo, su colección permanente, su exposición, la vamos a renovar y la vamos a actualizar para que el disfrute sea general y la sensación de avance sea más sólida. No puedo cerrar mi discurso, en el cual he intentado que sea eminentemente festivo, porque por eso estamos hoy aquí, pero también de sentido institucional por parte del museo y en nombre de todo el equipo del museo hacia todos vosotros, dando las gracias en una festividad como esta, tan sentida, que todos vivimos, pues también hay que dar las gracias. Las gracias al Ayuntamiento de Toledo por acompañarnos año a año y en cada iniciativa que el museo desarrolla en consonancia y en pleno diálogo y colaboración para seguir trabajando en pro de la difusión y la conservación del legado hispano-judío en esta ciudad, a la Asociación de Amigos del Museo Sefardí, que nos acompaña desde hace muchísimos años, con Santiago en su momento y hoy conmigo, tengo esa suerte también, con su presidente Juan Ignacio de Mesa a la cabeza. Una persona muy toledana que ejerce también muy del museo en el sentido de que ha trabajado y ha estudiado con mucho esfuerzo e ilusión también a lo largo de todos estos años previos y en la actualidad en pro del legado hispano-judío. Tiene muchísimas anécdotas que contarnos de sus años, de su etapa como alcalde y posterior como inicio de presidente de la Asociación de Amigos del Museo. Como digo, anécdotas infinitas en torno a la comunidad judía española, sefardí, que han hecho el sentido y han dado la verdadera carta de naturaleza a este museo. Consideraros vuestra casa, insisto, y considerar que estáis haciendo de vuestra casa un espacio moderno, un museo más muy visitado, pero
a la altura de los tiempos y evolucionaremos con los tiempos. Por eso Toledo siempre será vuestra casa y estará abierta no solo en Hanukkah, sino en otros actos del futuro. Muchísimas gracias a todos y Hag Hanukkah Sameach. A continuación, tiene la palabra Esther Ben-Dahn, directora de Cultura del Centro Sefarad Israel. Muchísimas gracias, Carmen. Hag Sameach. Muchísimas gracias a todos vosotros, pueblo de Toledo, amigos que venís desde Madrid en un autobús, como sabemos, cantando y felices de acercaros hasta esta ciudad maravillosa. Al venir, yo estaba recordando, imaginando en ese Toledo que se tuvo que dejar en las ventanas, los niños encendiendo velas. Me lo imaginaba como por las calles pequeñas se podían ver algunas ventanas con la Hanukkah, porque precisamente esta festividad se celebra con la voluntad de hablar con los otros, de abrirse y enseñar que las luces iluminan a todos nosotros. Esas velas se tuvieron que apagar un tiempo, por eso es una alegría estar de nuevo aquí, simbólicamente y además en el primer día de Hanukkah, para encender estas velas. Para mí personalmente es muy importante porque además es la primera vela cuando decimos las bendiciones, pero también como directora de Cultura del Centro Sefarad Israel es importante que compartamos con el Ayuntamiento de Toledo, a quien quiero dar las gracias, a su concejal Paco Rueda, a Paloma de Turismo, a Carmen Álvarez como la directora del museo y, como no, a Juan Ignacio de Mesa, porque los amigos de Toledo y su dirección y el Ayuntamiento son los que han hecho que este museo sea central, el corazón de nuestra memoria sefardí. Es desde allí donde el Centro Sefarad Israel ha querido compartir con vosotros esta tarde y estar presente en el nombre de nuestro director, Jaime Moreno, pero también de todo el equipo del Centro Sefarad Israel, Doncel, María de Miguel, que nos ha acompañado hoy. Todos nosotros queremos celebrar en este magnífico lugar donde de alguna forma hay un eco que se recoge de otro tiempo y que nosotros queremos compartir. Vais a ver aquí el candelabro, se enciende de derecha a izquierda, porque de derecha a izquierda es como se escribe en hebreo. Y es una forma también de escribir un nuevo tiempo, porque además de lo que nos ha explicado Carmen, el Hanukkah significa inauguración. Se inaugura un tiempo nuevo y se inaugura con la luz. Justo en los periodos de máxima oscuridad, cuando ya anochece muy pronto y la luz parece que desaparece, es cuando más hay que buscar la luz y cuando se celebra la luz. Es la forma de iluminar nuestros rostros. Lo que se festeja en esta festividad es una de las que tiene un recuerdo histórico. Por un lado, es una festividad que recuerda una victoria, pero lo que se festeja no es solo la victoria nacional, lo que se festeja es el milagro, la parte espiritual, cómo duró la luz durante 8 días hasta que se pudo renovar y encontrar el aceite. Y cuando uno piensa en esta festividad, que lo que recuerda es ese milagro que duró el aceite 8 días, también se pregunta uno cómo la propia fe es la que hizo que esa luz se mantuviera encendida. Porque en lugar de decir no hay aceite y hasta que no tengamos aceite no encendemos el candelabro, porque tiene que estar siempre encendido, se tuvo la voluntad de encenderlo. ¿Qué significa esto? Que lo más importante es nuestra acción. No basta solo con esperar el milagro, sino que tenemos que buscarlo nosotros mismos. Y en este tiempo de dificultades, de ocultaciones, de muchas sombras, cada uno de nosotros, con esa voluntad de cada una de esas velas que podemos encender, con esa acción y con esa fe, son los que podemos llenar de luz este mundo. Muchísimas gracias a todos vosotros y Hag Sameach, feliz Hanukkah. Y ahora llegamos al momento más importante de la tarde,
ya que vamos a proceder al encendido de esta primera vela de Hanukkah. Para ello llamamos al escenario a Juan Ignacio de Mesa, presidente de los Amigos del Museo Sefardí, a Paco Rueda, concejal del Ayuntamiento de Toledo, Carmen Álvarez, directora del Museo Sefardí, y Esther Bendán, directora de Cultura del Centro Sefarat Israel. Mientras se produce el encendido de la vela, escucharemos la interpretación del Maot Sur a cargo de la trompeta de Jonathan Badici, y les animamos a que quien conozca la letra les acompañe en esta interpretación. Muchas gracias. Feliz Hanukkah, Hag Sameach. A continuación tiene la palabra el concejal de Fondos Europeos, Empleo y Régimen Interno del Ayuntamiento de Toledo, Paco Rueda. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, he echado en falta primero que alguien cantara. Yo por lo menos esperaba que alguien se animara a cantar, alguien que conozca la letra. Bueno, como decía, buenas tardes. Y lo primero quiero agradecer al Museo Sefardí, a Carmen, a Casa Sefarat, al Centro Sefarat, a Israel, a Esther, a Juan Ignacio, el presidente de la Asociación de Amigos del Museo, todo el trabajo que han hecho y que ha hecho posible, que ha permitido que hoy estemos aquí reunidos celebrando este encendido de la primera vela de Hanukkah, y también a todos los actos y eventos que hemos tenido durante esta semana de celebración de la Semana Sefardí en Toledo. Y quiero también darles la bienvenida a todos los toledanos y todos los amigos y amigas de la Comunidad Judía de Madrid que hoy han decidido acompañarnos en este acto del encendido de la vela. Bienvenidos. Darles la bienvenida también en nombre de la alcaldesa Milagros Tolón, que hoy tampoco puede acompañarnos por motivo de salud. Me ha pedido que les transmita un abrazo. Desgraciadamente, el año pasado, cuando también recuperamos este encendido de velas, pues estaba con COVID y tampoco pudo acompañarnos. Y hoy otra vez los virus le han impedido estar con nosotros en este momento. Otra vez, el año pasado, como decía, recuperamos una vieja tradición de esta ceremonia de encendido de velas, de la cual ya había habido algún antecedente años antes, y hacerlo en este espacio de la sala de oración de la sinagoga de Samuel Halevi, un sitio que yo, es verdad, cada vez que entro no deja de admirarme y sorprenderme por su belleza y por algo que tiene, y no sé decir muy bien qué, muy emocionante. Yo creo que este espacio de la sala de oración, me atrevo a decir que probablemente es el espacio más hermoso de todo el patrimonio, de toda la herencia que nos ha dejado la cultura hispano-judía, no en Toledo, sino en España. En Toledo, que estamos especialmente orgullosos de este legado, no solo por lo que tiene de patrimonio histórico, artístico y cultural, por supuesto, sino también porque nos transmite la herencia de un tiempo en el que esta ciudad, a diferencia de otras, fue una ciudad abierta,
cosmopolita, que vivió y supo vivir en tolerancia y libertad. Y eso nos ha marcado una de nuestras identidades, que es esta ciudad de las tres culturas, que tiene que ver con esa identidad de la Jerusalén de Occidente, la Jerusalén de Sefarad, que es una de las identidades en las que mejor nos reconocemos y nos sentimos más orgullosos y más satisfechos. Aquellos siglos de convivencia con las tres comunidades han marcado gran parte de nuestro patrimonio, no solo el de las calles, de las callejuelas, de los monumentos, las sinagogas, las mezquitas que ahora podemos ver, sino también de nuestro patrimonio inmaterial y en gran parte también de nuestras leyendas. Como ustedes saben, Toledo es una ciudad, yo como concejal me toca decir que es una ciudad de leyenda, pero también es una ciudad con muchas leyendas. Y muchas de esas leyendas nos hablan de aquel periodo, de aquellos siglos, y en muchas de ellas de la convivencia con la comunidad judía. Pues del arroyo de la Degollada, del arroyo de la Flor, una de las más famosas de las del Pozo Amargo, de la leyenda del Pozo Amargo. Y es verdad que ahí, en esas leyendas, a menudo aparece la figura de una mujer judía, de una joven, de la que se enamoran y que desgraciadamente suele tener un final triste. Pero yo quiero hoy recordar otra leyenda que recoge Luis Moreno Nieto en su colección de leyendas toledanas, que es la del manuscrito judío. Nos cuenta una historia que sucedió justo después de la publicación del edicto de expulsión en aquel mes de marzo de 1492, en los meses que transcurrieron hasta que los toledanos sefardíes tuvieron que salir de esta ciudad, y cuenta pues cómo vivían aquellos días, semanas de desconcierto, de dolor, de pérdida. Pues las familias recogían sus cosas, buscaban los enseres más valiosos, o regalaban, o cedían, o malvendían lo que no podían llevarse, guardaban sus llaves y también bajaban en familia a los cementerios para despedirse de sus antepasados, de sus difuntos. Todos, excepto un judío, un personaje que no bajó nunca con los demás y lo hacía a solas y por las noches para que nadie pudiera verle, en especial los alguaciles. Y lo hizo durante todos los días hasta que llegó la fecha ya fatídica de tener que abandonar la ciudad. Y parece ser que durante esas estancias clandestinas se dedicó a copiar, a transcribir todos los poemas, los versos, los salmos sobre la vida eterna, la muerte, que estaban grabados en las lápidas de los cementerios. Hizo un manuscrito con ellos y desapareció de la ciudad, como tantos otros, y recorrió las ciudades de Europa y se perdió en el tiempo. Igual que se perdieron muchas de esas lápidas que han acabado como elementos de construcción, dinteles de puertas, en lavaderos, en otros edificios. Hace unos meses, en esta misma sala de oración, con Carmen, que lo recordará, tuve también el honor de dar la bienvenida en nombre de la ciudad a un congreso sobre hogar, pertenencia y exilio que se tuvo aquí lugar, en el que se juntaron académicos y estudiosos españoles, americanos, israelíes, y en un descanso, paseando por los pasillos de este museo, el profesor Javier Castaño, que me comentó que estaba muy contento porque había descubierto una cosa en las lápidas del Jardín de la Memoria de este museo. Me enseñó un libro del siglo XIX, escrito en hebreo, en el cual estaban transcritos poemas y versos de lápidas de cementerios judíos. Un libro que era la reedición de un manuscrito, se había reeditado en Florencia en el siglo XIX, y era la reedición de un manuscrito que se había perdido en un incendio. Y él había descubierto en las lápidas, creo que 8 lápidas que se habían sacado, que están aquí en el jardín del museo, había redescubierto algunos de estos versos, con lo cual descubrimos que la leyenda de aquel judío no era tan leyenda, realmente era verdad, y alguien se llevó no solo las llaves, sino la memoria de todos sus muertos, de todos los difuntos de la comunidad, y afortunadamente o curiosamente este mes de mayo se había cerrado el círculo, volviendo en este museo sefardí
a recuperar al menos parte de esos poemas. Ese círculo, ese cerrar el círculo, ese reencuentro es lo que hemos pretendido con este acto y con todos los de la Semana Sefardí, que precisamente le hemos puesto este título de Toledo, ciudad del reencuentro. Volver de alguna forma a cerrar ese círculo en torno a la fiesta de Hanukká, que yo decía estos días atrás, y no es una fiesta importada, no es una fiesta exótica, no es Halloween. Hanukká se celebró aquí, como decía antes Esther, en estas calles, se juntarían las familias, se encenderían las luces, las podríamos ver y de hecho lo que hacemos es recuperarla y reencontrarnos con nosotros mismos. Y las luces entonces, como hace 500 años, como ahora, pues también, como nos decían, nos recuerdan que por muy oscuros que sea el momento, por muy larga que sea la noche, la luz siempre triunfará y las luces volverán. Así que nada más, desearles feliz Hanukkah, Hanukkah Sameach y también feliz Navidad. Muchas gracias. Para terminar el acto escucharemos la actuación musical del grupo Toledo Sounds Project, para quien pedimos un fuerte aplauso. Empezaremos con una canción que se llama en hebreo Avraham Avinu, pero el origen es el rey Nimrod. ¿Conocéis esta canción? ¿No? Pues lo vais a conocer ahora. Esta canción se cantaba aquí en la comunidad judía antes la expulsión, aquí en esta sinagoga. Y la melodía viene de aquí de Toledo, de hace más o menos 1000 años. Salía, miraba en el cielo y en la estrella, luz santa en la chutería que había de nacer. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, de día en día él le preguntaba: ¿de qué tienes la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel.
madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro querer, ajarba otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Espera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú, me la amargaste tú, me la amargaste tú. Morenica mi meia, aman yo blanca nací, y del sol del verano yo me hice anti, morenica, graciosica sos, tu morena, yo gracioso y ojos pretos tú. Morenica mi meia, aman los marineros. Y si otra vez a mí me llaman, yo me voy con ellos. Morenica, graciosica sos, tu morena, yo gracioso y ojos pretos tú. Morenica,
graziosos, tu morena, yo gracioso y ojos pretos tú. Muchas gracias. Antes que volvemos al repertorio de Hanukkah con una canción muy divertida que se llama Ocho Candelicas, vamos a tocar una cosa de tradición judía que se llama Tzur Mishelo Achalnu, que no tiene nada que ver con Hanukkah, pero tiene mucho que ver con esta sinagoga. Ariel, vamos con Laura Bartolomé. Ariel, Laura y Jonathan somos Toledo Sound Project. Vamos a terminar con una canción muy feliz, muy divertida. Canción para todos ustedes. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí.
Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Y una candelica y 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas fiestas por fazer con alegría y placer. Muchas fiestas por fazer con alegría y placer. A ver que se oiga. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Los pastelicos voy a comer con almendritas y la miel. Y ahora os toca. Y 1, Candelicas, 2, candelicas, 3, 4 candelicas, 5, candelicas, 6, candelicas. 7 candelicas, 8 candelas para mí. Es fácil contar hasta 8, ¿no? Pero Y vamos a una- contarlo juntos. Y 1 candelica y 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas y 8 candelicas. Y 1 candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelicas, 1 candelica y 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas gracias. Ariel, Laura.